Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Nos visita Vicente Jesús Prada Gómez. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias por esta invitación y encantado de estar aquí compartiendo este rato con vosotros. Gracias a ti por hacernos llegar El hombre social, es el libro del que les llevaba hablando desde primera hora de esta tarde, desde las 6 que empezamos el programa. El hombre social en busca de la entidad perdida. Lo voy a dejar aquí para que la cámara 3 pueda cogerlo. Ediciones Amaniel. El hombre social es un libro, un librito pequeño, tendrá 100 y pico páginas y es un libro de ficción, es un ensayo. Ahora hablaremos del libro, pero primero, Vicente, me gustaría que habláramos un poco de ti. Este es el primer libro que escribes, tú no eres escritor, no eres periodista, eres empresario. Efectivamente. Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, yo tengo publicado un libro de poesía, escribo también poesía. Ese libro está publicado en otra editorial de hace varios años, en el año 2009, en la editorial Grupo Cero, y sí que es verdad que es mi primer libro de prosa. Me animo con la prosa y lo que hago es pues un ensayo y que, como quiere decir la palabra, es un probar y poner de manifiesto una serie de pensamientos que, a mi humilde entender, había que recuperar en estos tiempos vamos a decir, tan efímeros. Es la dictadura del efímero lo que estamos viviendo ahora mismo, y recuperar esos pensamientos que siempre han estado en la mente del hombre con un trasfondo. Recuperar la identidad perdida. Sí. ¿Cuál es la identidad perdida? Que ya según tu juicio ya no tenemos. Bien, no es ninguna tesis, es decir, yo no pongo de manifiesto, la innovación de este ensayo es recuperar esos valores que ahora mismo están perdidos. Por ejemplo, la posibilidad de que los hombres conversen, hoy en día se conversan muy poco, es la imposición de mi pensamiento sobre el tuyo, es que exista la contradicción, que exista la paradoja, que exista la antítesis. Es un poco, si nos recurrimos a los clásicos, esa conversación socrática donde empezábamos una idea que llevaba a otra y un pensamiento que llevaba a otro, que hoy en día se ha perdido, ¿no? Entonces vivimos la moda que es la dictadura de lo efímero. El último pensamiento es el que vale, no hay un criterio lógico, no hay un pensamiento. Entonces recuperemos eso, que es el tiempo histórico del pensamiento humano. ¿Esa sería la identidad perdida? Sí, un poco para mí es la identidad perdida. Pero es una identidad más que del hombre de Occidente, ¿no? Sí. Una tradición, la de la conversación, la de Platón, Sócrates, es una costumbre de la civilización, una costumbre que es la que nos ha hecho grandes y preeminentes con respecto al resto del mundo, de la civilización occidental. ¿Cuándo crees tú que se produce el punto de inflexión? ¿Cuándo nuestra civilización empieza a perder su propia identidad? Yo creo que son ciclos. Lo que pasa es que ahora vivimos un momento muy extremo en ese tipo de pensamiento. Es decir, es verdad que existen los clásicos, pero también existe en la época barroca, por ejemplo, un gran pensador que tuvimos en español, como fue Baltasar Gracián, o incluso filósofos más próximos de finales del XIX o del XX. Siempre ha sido una como la montaña rusa, ¿no? Una subida, una bajada en cuanto a pensamiento, recuperación, extremismos, etcétera. Lo que pasa que para mí tengo una percepción que creo que comparte mucha gente, de que efectivamente el hombre está perdiendo un poco su esencia, ese alma, esa mirada que tiene en cuanto a pensar, en cuanto a estar formado, en cuanto a tener una cultura, ¿no? Creo que se está perdiendo, o cuando menos desvalorizando y aparcando. Hay que recuperar de nuevo esa esencia, ¿no? El hombre, dices, Vicente, que el hombre está perdiendo su alma. ¿Hablas de alma desde un punto de vista teológico cristiano, desde un punto de vista materialista? Bueno, alma con lo material es incompatible. ¿Hablas desde la filosofía cristiana, judeocristiana? ¿Cuál es tu brújula? Yo diría, Rafael, que es un pensamiento ecléctico, es decir, recoge un poco la esencia, un poco de todas las teorías. Para mí el pensamiento ecléctico es un pensamiento de progreso, ¿no? Porque evidentemente, pues por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, en el medievo, pues también ponía de manifiesto en ese momento la recuperación, ¿no?, de
de la cultura cristiana ante el asedio que venía de las hordas enemigas, ¿no? Lo que ocurre que es que ahora vivimos una época como muy superficial, muy de las apariencias, es decir, tú y yo conversamos y la primera apariencia es la que vale, no profundizamos qué es lo que piensas, qué es lo que pienso. Bien entendido que cuando hablo del hombre hablo de algo genérico, es decir, hablo de hombre, mujer, más mayor, más pequeño, más anciano, más Estamos en una joven. época en la que hay que justificarse que cuando hablamos de hombre hablamos en genérico. Sí. Y se incluyen las mujeres. Efectivamente, y centrar un poco la cuestión, ¿no? Sería como poner al hombre, ¿cómo te diría? Su mirada ante el espejo, ¿no? Es decir, eso que nos está reflejando el espejo, que nos cuestionamos y cómo me veo, qué es lo que estoy viendo, preguntarse por eso. Quizá para el hombre lo más difícil